Capítulo 2. Sen Yuan y Luo Bingel se sentaron acurrucados uno al lado del otro en el lujoso sofá gris. En algún momento, Luo Bingel encontró una manta gris paloma para cubrir a Sen Yuan, y Sen Yuan, que siempre tenía frío y buscaba calor, terminó pegado al costado de Luo Bingel. No es que al hombre le importara, acunando ese pequeño cuerpo contra el suyo. Luo Bingel había empezado a tocar a Sen Yuan cada vez que pensaba que podía salirse con la suya. Sen Yuan, sin pensarlo demasiado, le correspondió, asumiendo que Bingel era una persona táctil. Horas antes, el hombre misterioso de la semana había deslizado un brazo sobre esos delgados hombros, al estilo cursi del movimiento de ligue. Al sentir los finos huesos bajo la palma de su mano, Luo Bingel contempló un rostro que se irritaba cada vez más. A veces, Luo Bingel miraba a Sen Yuan y sentía la necesidad imposible de llevárselo a la boca y mantenerlo allí, a salvo y cálido. Como uno de esos perros perdigueros de oro entrenados para el rescate, que podían sostener huevos crudos en la boca sin romper la cáscara. Su palma se flexionó. La fuente de la inquietud de Sen Yuan estaba frente a ellos, en la forma de la telenovela más basura que Sen Yuan había presenciado en su vida. Era tan mala. ¿Sabes cuando ves algo y sabes que en la vida real la mierda que te están haciendo frente a los ojos terminaría en una orden de arresto? Ese tipo de mierda. La pareja principal nunca debería haber terminado junta. Era una situación clásica de sirvienta pobre y director ejecutivo rico y dominante, que ya sesgaba mucho la dinámica de poder. Sang Wei, el protagonista masculino, por supuesto obligó a la protagonista femenina a salir con él, lo cual era aceptable porque incluso si Chen Biyu dijo que no al principio, la audiencia sabía que realmente estaba enamorada de él. Se lo dijo a su compañera de trabajo traicionera, Mu Chan Chan. No importa que él amenazara con despedirla si no salía con él, estaba bien, le compró un auto, ¿verdad? Ella, por supuesto, tenía una madre enferma y estaba ahorrando para la universidad, así que aceptó la cita y el coche, y se enamoraron. Ella de su interior suave, él de su inocencia. Este barco basura en llamas lo tenía todo: planes de asesinato, chantajes, gente que regresaba de la muerte y se dirigía a ella, exnovias que salían de la nada como termitas, una suegra parecida a una villana de un libro de cuentos para niños, un amigo de la infancia misteriosamente atractivo que amaba a Chen Biyu y ponía celoso al protagonista masculino, un drama familiar sobre la sucesión empresarial y transeúntes inocentes que morían sin otro motivo que fomentar la cercanía de la relación principal. A Luo Bingel le encantó. Para él, la temática de la película estaba en línea con su propia vida. Él mismo había estado en muchas situaciones similares a la que se le presentaba. En un contexto diferente, por supuesto, pero reconoció el desarrollo de lo que él veía como una historia de amor perfectamente realista. Este montón de mierda y un drama de harén de larga duración eran sus favoritos entre las obras que se desarrollaban en el rectángulo plano que él entendía que era un televisor. En contraste, Sen Yuan quería sacarse los ojos. La primera vez que vio esta visión de perfección masculina, sentado en el sofá, embelesado por el cebo de la anciana de mediana edad del mediodía, casi escupió su agua antes de unirse a regañadientes. Por un lado, no tenía terreno en el que apoyarse debido a su material de lectura. Por el otro, habían visto más de 20 episodios de esta basura en el transcurso de 2 semanas. Algunos días, la programación de la cadena reproducía 2 episodios en lugar de 1. Esos eran los días en los que Sen Yuan deseaba poder beber, si no fuera terrible para su salud. Podía decir con seguridad que Eres la estrella más brillante estaba casi a la altura de las peores secciones de Proud Immortal Demon Way. El cuerpo de Sen Yuan quería retraerse sobre sí mismo mientras veía a Sang Wei agarrar las manos de Chen Biyu, convenciéndola de quedarse con él. Literalmente la abandonó sin decir una palabra en el último episodio para protegerla. Como si su padrastro no fuera a poder usarla como moneda de cambio en altercados posteriores, ahora que no estaban saliendo. Además, ella no sabía que él tenía un padrastro malvado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Volver con él porque él lo dijo, aunque todavía no estaba explicando por qué se fue. Apestaba a agujeros en la trama y a una escritura de mierda. La protagonista femenina perdiendo su coeficiente intelectual a cada segundo para justificar las decisiones que estaba tomando, porque, sorpresa, sorpresa, ella lo estaba perdonando. Esto, comenzó Sen Yuan, es una basura. Se quedó callado sobre la extraña elección de programa de televisión de sus invitados hasta el momento, pero realmente no podía, ya no más.
¿Él espera que ella lo acepte de nuevo? ¿Después de que la dejó atrás sin decir nada? Cuestionó. Luo Bingel levantó una ceja al ver el puchero que se había formado en el rostro de Zhen Yuan. ¿Por qué no?, preguntó Bingel. Miró la pantalla y todo lo que vio fue a un hombre profesando su amor por una mujer. Zhen Yuan espetó. ¿Qué es lo que no está mal? Tal vez podríamos empezar por ahí, habría menos que cubrir. En primer lugar, él nunca, ni una sola vez, ha impedido que su madre intente hacerle daño, a pesar de que sabe que ella es terrible. Su madre llamó a Chen Biyu pobre desgraciada en su cara. Luo Bingel admitió que era un punto válido. A pesar de la piedad filial, llega un punto en el que un hombre debe ser capaz de defender a su esposa. En segundo lugar, continuó Zhen Yuan, haciendo un gesto con las manos con tanta fuerza que hizo que se desprendiera la manta que lo rodeaba. La dejó sin posibilidad de salir de su relación y se llevó todo lo que tenía antes de irse. Él es la razón por la que ella no puede conseguir un trabajo como empleada doméstica, porque todo el mundo sabe que ahora están saliendo, la llevó a esa gran gala, ¿recuerdas? Luego, para protegerla, la dejó con una madre enferma y sin ninguna forma de mantenerse, salvo, tal vez, venderse a alguno de sus competidores. Su empresa la despidió. Ese también fue un punto válido. Un marido debería poder mantener a su esposa. Zhen Yuan siguió adelante, enfadado por estos personajes ficticios al más puro estilo de los gremlins de Internet. Y en tercer lugar, lo más importante, a él no le importa su opinión. No la escucha. En absoluto. No es romántico que la obliguen de esa manera. Ella no quiere irse ahora mismo y él tiene las manos en sus muñecas. Quiere estar con su madre. Él arruinó su vida y no tiene la decencia de escucharla. De tener en cuenta su estilo de vida y sus necesidades junto con las suyas. Todo este tiempo se ha tratado de él y de sus ambiciones, su objetivo de mantener la empresa, su ascenso al éxito. ¿Qué tendrá ella al final de esto? Un matrimonio con un hombre que tiene dinero y que no la escuchará cuando ella muestre claramente signos de que se siente incómoda. Esto no es real, así que serán felices. Pero en la vida real, lo que está haciendo está mal. Zhen Yuan señaló el televisor. Mira, ahí, él le acaba de decir, ¿a dónde más tienes que ir? ¿Quién le hace eso a alguien a quien ama? Esa es una amenaza descarada. No es romántico. Él está diciendo que no puede dejarlo. ¿Que él es la única opción que tiene? ¿Quién querría eso? Respondió Luo Bingel, mirando a un lado. Ya había hecho eso antes. Lo que Zhen Yuan estaba describiendo. Había hecho exactamente eso. Agarraba las muñecas de las mujeres cuando se apartaban y les hablaba con palabras melosas, convenciéndolas para que se calmaran. Puede que no fuera Zhang Wei, a él le gusta pensar en sí mismo como un caballero, pero las similitudes estaban ahí. Al mirar al hombre en la pantalla bajo una nueva luz, presta más atención. Se necesita otra semana de comentarios adorablemente malhumorados de Zhen Yuan para que Luo Bingel encuentre los huecos, los lugares donde Chen Biyu, en esta historia de amor, dijo que no y, en el contexto de la narración, lo dijo en serio. Observó al hombre empujar, observó cómo se aprovechaba de la salud de su madre. Observó cómo la convencía de que lo siguiera por amor, observó cómo su vida giraba lentamente en torno a la suya y consideró que, después de todo, tal vez no quería que fueran tan parecidos. En la oscuridad de la noche, mirando fijamente su techo blanco y liso, se preguntó si alguna vez había hecho sentir a sus esposas como si no pudieran decirle que no. Muchas de ellas se habían exigido a sí mismas como pago por tesoros muy necesarios, o por sus propios servicios como salvador, sonrojándose y balbuceando que todo lo que tenían para dar era a sí mismas, antes de jurarle su vida a la suya. Nunca dijo que no. Era evidente que lo querían y él los necesitaba en ese momento, para Sin Mo. Todos parecían satisfechos con sus decisiones, pero era evidente que había olvidado lo que realmente significaba para un sirviente tener un amo. Por supuesto, parecían complacidas con él. Siempre lo estaban. A menudo, probablemente lo estaban, pero no siempre y no realmente. Todas las relaciones que conocía funcionaban de la misma manera. El hombre de la casa tenía más control sobre sus concubinas, aparte de ellas. Parecían más felices por ello. También supuso que su plan de secuestrar a Zhen Yuan ya no era una opción. Era evidente que a Yuan no le gustaría. Necesitaba que Yuan se sintiera seguro con él,
que no tuviera miedo de expresar sus necesidades, que supiera que Bingle lo escucharía. No estaba seguro de que hacía que esta relación fuera diferente a las demás, simplemente no podía soportar ver los ojos claros de Sen Yuan escudándose en una sonrisa falsa, conforme a lo que Sen Yuan podría suponer que era el placer de Bingle. Sintió que la energía del mundo fluctuaba a su alrededor mientras Sui latía, como si quisiera detectar una intrusión. Su propia energía lo rechazó. ¿Está bueno?, preguntó Bingle mientras Sen Yuan comía delicadamente una porción de gachas de avena, preparadas con dátiles rojos para darle dulzura, nueces de ginkgo y semillas de loto tostadas. Sabía la respuesta, pero le gustaba observar la inclinación de la cabeza de Sen Yuan y el aleteo de sus pestañas mientras decía, «MMM. Está delicioso». Su boca felpada se abrió paso lentamente a través de un pequeño tazón. Bingle le acercó una taza de té caliente cuando lo vio a punto de terminar, con unos cuantos bocados restantes. Afirmó haberlo comprado en la tienda de comestibles, su sabor suave, pero complejo, muy por encima de lo que una persona podría comprar en este reino mortal. La infusión de color amarillo pálido estaba hecha de bayas de escarcha florecientes. Era un té cosechado en los inviernos más duros, en las tierras árticas, que florecía anualmente. Las plantas crecían como musgo, adheridas a afloramientos rocosos, tanto las bayas como las hojas se secaban juntas. Bingle recibía 10 catis de té por año, como tributo del norte. Empacó uno con él, cuando se fue. Tuvo que diluir la infusión con agua en varias medidas, ya que en su forma original era lo suficientemente fuerte como para reventar los vasos sanguíneos mortales. El efecto, cuando se analiza, ayudaría a fortalecer ligeramente el cuerpo de A Yuan. Mientras Sen Yuan tragaba lo último del congé, la cuchara se le resbaló de la boca y tintineó en su tazón. Tomó el té y preguntó, ¿Bingle quiere ir a ver una película juntos? Desde que Bingle se fue a vivir con él, la mayoría de las veces se quedaban dentro del apartamento, lo cual no era un problema, pero Sen Yuan se sentía un poco mal por encerrar al hombre en el interior. Parecía una persona activa a juzgar por los músculos que Sen Yuan nunca miró con desdén. ¿Estás seguro, A Yuan? No me importa quedarme en casa y esta noche eres la estrella más brillante. ¿Va a tener un maratón nocturno?, preguntó Bingle. Sabía que Sen Yuan tenía mala salud, aunque la gravedad y los síntomas eran algo que estaba descubriendo lentamente. Sabía que Sen Yuan se cansaba con facilidad. Las películas, por lo que entendía, podían ser un poco excesivas, aunque eran una actividad tradicional de citas. Todavía no estaba del todo seguro de que quería exactamente de A Yuan, pero sabía que disfrutaba de su compañía. La última vez que había estado en tanta paz había sido cuando era niño y vivía con su madre enferma en una casa pequeña. Sus 4 paredes eran suficientes para Bingle. Como lo eran ahora esas paredes. Sabía que nunca podría volver a esos tiempos, pero sentarse frente a A Yuan se sentía cerca. Sí, estoy seguro, confirmó Sen Yuan, levantándose rápidamente. Luego Bingle puso los platos en remojo en el fregadero y, poco después, salieron por la puerta y se dirigieron al transporte público. Luego Bingle vestía todo de negro y no llevaba abrigo, a pesar de que Sen Yuan había pedido especialmente una parca extra grande para él desde Europa. Sen Yuan, vestido con un chándal gris y una sudadera con capucha gris, llevaba su parca negra de plumas encima. El dobladillo le llegaba hasta las rodillas. Se puso una bufanda de cuadros color crema alrededor del cuello, metida en el cuello, y un par de zapatillas blancas, prescindiendo del gorro y los guantes rojos por ese día. Bingle se metió los guantes rojos de Sen Yuan en la sudadera con capucha por si acaso, y se metió el gorro de Sen Yuan en los bolsillos. El viaje a Showmax había estado bien, la película pasable, Sen Yuan apoyado en el hombro de Luo Bingle a mitad de la película para tomar una pequeña siesta en el medio, como se había vuelto costumbre. Luo Bingle sirvió como el mejor invitado, el mejor mueble convertido que Sen Yuan haya tenido, lo que honestamente lo hizo sentir mal. Luo Bingle, o quien sea que realmente fuera, no se inscribió para ser su niñera, pero cada vez que se quejaba, el hombre más grande simplemente movía físicamente a Sen Yuan para apoyarse en él. Siempre hacía que Sen Yuan se sonrojara un poco, pero no rechazó la comodidad de tener esos fuertes brazos envueltos alrededor de él. Fue el viaje de regreso el que fue agitado. Un grupo de jóvenes que claramente se saltaban la escuela los pasó por la calle. Uno de ellos casi choca a Sen Yuan en el hombro izquierdo, pero Luo Bingle de alguna manera logró poner a Sen Yuan detrás de él, mientras levantaba físicamente al adolescente y lo colocaba a cierta distancia. Mierda,
Hombre, ¿cuál es tu problema? ¿Quieres empezar algo? La voz del chico se quebró en medio de la frase. Casi toda su lucha era pura bravuconería, mientras Luo Bingel se destacaba por encima de la mayoría de las personas que los rodeaban. Casi chocas con mi compañero. Lo evité. Eso es todo, respondió Luo Bingel con un tono glacial, mirando fijamente por el puente de su nariz al gusano que se atrevió a intentar rozar su Ayoan. El niño intentó mirarlo fijamente, pero Luo Bingel se dio la vuelta y se alejó con Sen Yuan, sabiendo que el hombre más delgado no disfrutaría del conflicto. De todos modos, necesitaba llevar a Ayoan a casa para su siesta, tenía tiempo para jugar con los niños. Sintió el proyectil sin verlo. Extendió el brazo para atrapar la botella de vidrio que uno de los chicos le había lanzado, giró la cabeza para ver sus caras de asombro mientras la tiraba a la basura y resoplaba con desdén. Enrolló una mano sobre los hombros de Sen Yuan y lo acercó para protegerlo mientras se alejaban. Sen Yuan estaba sorprendido, pero sobre todo asombrado. ¡Qué varonil! Su invitado realmente desprendía un aura de protagonista masculino. Esa mirada fría, esos reflejos rápidos. Realmente encajaba muy bien con el personaje de Luo Bingel. Cuando llegaron al metro, lograron alcanzar el glorioso momento en que todos los que trabajaban de 9 a 5 salían del trabajo e intentaron meterse en un pequeño tubo de metal durante aproximadamente 2 horas. Mientras Luo Bingel comenzaba a ver los defectos de las obras que veían, toda información era útil para algo. Al examinar la afluencia de personas, tomó la decisión ejecutiva de robar un movimiento. Sosteniendo a Sen Yuan cerca de su cuerpo, para evitar que lo golpearan, encontró un lado plano de un vagón de metro y sujetó a Sen Yuan entre sus brazos. En la película, el protagonista masculino había hecho esto para evitar que la mujer fuera mañoseada, pero Luo Bingel ni siquiera quería que las masas sucias se frotaran contra Ayoan, y mucho menos que se aprovecharan de él. Acercándose a ese pequeño cuerpo, le dedicó una sonrisa arrogante. Sen Yuan frunció los labios, pero sus manos se aferraron al frente de Bingel para mantener el equilibrio. Esto no es necesario. Luo Bingel se rió entre dientes, con ojos suaves. Ayoan es demasiado pequeño. Lo aplastarán. Se pregunta cómo sería llevarse a Sen Yuan volando en Sinmo. Si se aferrara a él con más fuerza. Los ojos de Sen Yuan se abrieron de par en par con irritación, pero sus manos permanecieron agarradas a la sudadera con capucha de Luo Bingel, mientras espetaba. No soy demasiado pequeño, tú eres demasiado grande. Mira a tu alrededor. Claramente no soy yo el que se destaca. Luo Bingel lo tranquilizó. Sí. Ayoan es muy grande. Sen Yuan le pisó el pie con una presión moderada, porque en realidad no quería lastimar a Bingel, especialmente cuando lo que quería era evitar que se sintiera como una sardina en una lata sudada. Aún así, no todos podían ser gigantes. Bingel debería ser más considerado con ese hecho, pensó. Las cosas malas solían venir de 3 en 3, como inundaciones, huesos rotos y picaduras de insectos. Cuando llegaron a casa, poniendo fin a la trilogía de males, allí los esperaba la hermana menor de Sen Yuan. Sen Xiulan comenzó a saludar a su hermano antes de notar que lo acompañaba un hombre enorme. Era más alto que su hermano y casi le sacaba los hombros. Parecía el tipo de hombre del que su madre le había dicho a su hija que se alejara. Era demasiado guapo. Era sospechoso. ¿Qué quería de su Heye? Heye, ¿quién es ese? Soltó. Una sonrisa falsa se dibujó en su rostro. Sen Yuan consideró decir la verdad por un momento, antes de decidir que no había forma de que Xiulan no llamara a la policía si le decía que había adoptado a un hombre misterioso y, en cambio, buscó cualquier excusa que pudiera encontrar. Pudo ver su mano agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. Es un amigo de la universidad. Estuvo conmigo durante unos días. Me cuidó durante ese tiempo. Pensé que sería bueno tenerlo aquí, soltó. Sen Yuan rezó para que funcionara. Hubo una hospitalización entre sus días universitarios y ahora, seguida por una cirugía bastante grande, por lo que debería ser creíble que se hubiera olvidado de mencionar a un amigo. Xiulan, en respuesta, hizo lo que solo podría describirse como una extraña y nada sutil caminata de cangrejo hacia Sen Yuan, mientras intentaba ponerse físicamente frente a su Heye. De todos modos, ¿quién era este cerdo que hurgaba en su repollo? Heye era todo lo bueno en este mundo y si el tipo misterioso pensaba que ella no lo estaba descubriendo, se estaba equivocando. Vio ese brazo propietario alrededor del hombro de su Heye antes de que la vieran. Una vez,
Senju tuvo que darle un rodillazo en la ingle a un pedófilo para alejar a Senjuan del hombre. He todavía no lo sabía, y eso estaba bien. Los hermanos hacía tiempo que habían hecho un pacto de no romper la inocencia tonta de Ayuan, y ahora este hombre adulto se había estado quedando con Heye durante ¿cuántos días? ¿Y si traía pornografía? No la extraña obsesión de Heye por la novela que leía por la trama, sino pornografía real, con imágenes. Mientras tanto, Bingle observó cómo los conejos que tenía delante se multiplicaban por 2. Fue divertidísimo, se parecían mucho, compartían los mismos ojos negros grandes y brillantes y las mismas bocas carnosas y sensuales. A diferencia de las muchas veces que había llevado a hermanos a su harén, no tenía ningún deseo de adquirirla. También, sus ojos se movían constantemente hacia Ayuan mientras tranquilizaba a su hermana, complacido de que su familia se preocupara por él. Parecía una niña dulce, inflando los hombros para parecer más grande. No puede quedarse en un hotel, se quejó Senjuan. Podría, si eso te hiciera sentir mejor, ofreció Bingle sabiendo muy bien que Senjuan nunca lo permitiría. No me gusta, dijo. Senjuan suspiró y respondió, está aquí por ahora. Se irá pronto. Son sus vacaciones de invierno. Con suerte, el hombre misterioso tendría un nombre para entonces. Afirmar que se quedaba con Senjuan durante sus vacaciones escolares. Les dio un mes como máximo. Siolan frunció el ceño y miró a Luo Bingle con sospecha. ¿Cómo te llamas? Soy Senjuan, la hermana menor de Heye. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en rápida sucesión. Luo Bingle se contuvo la risa. Se consideraba un hombre relativamente inteligente, así que sabía que su propio nombre sería una elección terrible. Era mucho menos adecuado para el anonimato que decir, Sang Wei. Soy un estudiante de tercer año de economía. Es un placer conocerte. Senjuan y yo nos llevamos bien cuando él estaba en la escuela y recientemente nos volvimos a conectar en línea. Quería visitarlo y ver Beijing, pero si lo prefieres, puedo quedarme en un hotel o volver a los dormitorios. Sonrió encantadoramente ante su evidente disgusto. Por suerte, Senjuan no fue a la escuela en Pekín, o estarían en problemas. Cree que le dijo a Luo Bingle a dónde había ido antes, pero no está seguro. De cualquier manera, deberían estar a salvo. Senjuan miró fijamente a Luo Bingle todo el tiempo. Resistió el impulso de alborotarle el cabello, solo porque quería que ella tuviera la mejor impresión posible de él. Se preguntó cómo se vería a Ayuan cuando estaba tan enojado. Tal vez el otro Luo Bingle tenía la idea correcta, solo eligiendo una pareja singular. Ayuan nunca compartiría. Sabía esto basándose tanto en la cultura que lo rodeaba como en el propio desagrado de Ayuan por hacer trampa mientras veían dramas juntos. Bingle por placer, Senjuan por necesidad de mirar con odio. Además, la idea de intentar acostarse con Siolan lo inquietaba. Senjuan se arrastró detrás de Luo Bingle. Había recogido la canasta pero se la quitaron bastante rápido. Miró fijamente a Bingle pero no hizo mucho ruido y decidió seguir la trayectoria de Bingle mientras el hombre examinaba la variedad de berenjenas en exhibición. ¿Cómo sabes si es bueno?, preguntó como el niño rico ignorante que sabía qué era. Bingle levantó la pequeña verdura para que Senjuan la mirara. El color debe ser oscuro y la textura debe ser firme, aunque ligeramente regordeta. Sin decoloración, ni puntos blandos, ni arrugas, todos esos son signos de descomposición. Senjuan asintió y Luo Bingle sonrió. Era adorable como Ayuan intentaba aprender sobre productos agrícolas. Como si hubiera dejado que su pequeña malcriada intentara quemarle las manos mientras preparaba algo. Para ser justos, Ayuan podía preparar un arroz frito aceptable, pero cocinar claramente no era su punto fuerte. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Senjuan. Berenjenas asadas, ligeramente condimentadas con un poco de arroz blanco. Tal vez un poco de pescado como acompañamiento. Bingle había reducido significativamente los condimentos, prefiriendo mantener los platos livianos por temor a alterar la delicada constitución de Ayuan. Senjuan se agarró el estómago en silencio, haciendo todo lo posible para mantener ligero el sonido de su estómago expulsándose en el inodoro. El pescado le había sentado mal y le había sentado mal el paladar. Tenía que ser selectivo con las carnes, aunque hasta el día de hoy no tenía idea de por qué su cuerpo rechazaba ciertos tipos de alimentos en determinados momentos. No era Bingle el que cocinaba, él sabía que no podía hacerlo. Los medicamentos que tomaban no afectaban mucho a sus intestinos. Las náuseas no tenían ni pies ni cabeza.
Agarrando los lados del cuenco, trató de agradecer haber aguantado tanto, mientras la bilis le quemaba la garganta mientras escupía el residuo. A esas horas de la noche, Bingle debía estar dormido. Tomó un poco de agua, hizo gárgaras para limpiarse la boca y también le escupió en el inodoro antes de tirar de la cadena. Se deslizó hacia atrás para apoyarse contra la pared y respiró profundamente. Inhaló. Exhaló. No podía beber ahora, pero pronto tendría que hacerlo. Solo lo suficiente para humedecerse la boca, demasiado provocaría más vómitos. Aumentaría la ingesta a medida que avanzara la noche y vería cómo se desarrollaba. Sentía el cuerpo enrojecido. Tal vez se cedió un poco. No debería haber comido tanto, mucho. Tal vez necesitaba empezar a comer solo arroz y caldo de nuevo. Tal vez algunas galletas saladas. Bingle estaba acostado en su cama y escuchó los pasos de Saint John tan pronto como se despertó. Ignoró el sonido por un momento, asumiendo que necesitaba el orinal, hasta que comenzó a vomitar. Con los ojos abiertos de golpe, se levantó de la cama y se dirigió a la habitación de Saint John, poniéndose una camiseta blanca sencilla y unos pantalones deportivos negros. Las paredes de color azul cielo y el ligero desorden fueron ignorados en favor de una puerta de baño cerrada y la luz saliendo desde abajo. Bingle llamó a la puerta y esperó a que Saint John respondiera. Escuchó un leve gemido y abrió la puerta. Vio que a Joan no llevaba nada más que una camisa blanca demasiado grande y lo que debían ser unos calzoncillos blancos debajo. Había sido una experiencia interesante acostumbrarse a esa ropa interior, pero ese no era el objetivo. A Joan tampoco era bello, y estaba encantador como siempre. Tenía la boca roja, las piernas delgadas y pálidas extendidas mientras descansaba contra la pared, sonriendo débilmente a Bingle. Sus rodillas estaban ligeramente rojas por estar arrodillado, la piel magullada como un melocotón. Su rostro estaba cubierto por una ligera capa de sudor frío. Le hizo un débil gesto a Bingle. Vuelve a la cama, estoy bien. Solo que no me siento muy bien. Bingle se quedó congelado, con una mano agarrando la puerta con tanta fuerza que abolló la madera un poquito antes de que pudiera controlarla. Dándose la vuelta sin decir palabra, puso a hervir el té y lo revolvió con una buena cantidad de miel. Volviendo al baño, tomó la toalla que se había echado al hombro y la colocó bajo el agua fría que corría del lavabo, colocándola en el borde de la bañera para facilitar el acceso. Sentado en el suelo, al lado de Saint John, lo levantó fácilmente en sus brazos, menos preocupado por la cantidad de pierna expuesta y más preocupado por la fiebre que recorría su cuerpo. Estaba bien, un día se casarían si a Joan lo aceptaba, no había nada indebido en eso. Saint John emitió un sonido áspero de incomodidad cuando lo trasladaron a sentarse frente al regazo cruzado de Luo Bingle. Su cabeza se apoyaba en un amplio pecho y el corazón le latía con firmeza bajo la oreja. Bingle acercó la toalla mojada que había dejado sobre su rodilla al rostro de Saint John y le secó las mejillas acaloradas. ¿Puede a Joan tomar 1 o 2 cucharadas de té?, preguntó. Saint John arrugó la nariz con disgusto ante la idea de beber algo, y Bingle chasqueó la lengua. Luego, nos vemos. Lanzó la toalla hacia el lavabo. Atrajo a Saint John hacia sí y lo giró lentamente para que se sentara hacia adelante, con la espalda apoyada en el pecho de Bingle. Luego Bingle deslizó sus manos debajo de la camisa blanca. La mano derecha se movió para sostener el pecho de Saint John mientras la otra se deslizaba sobre su espalda, masajeando suavemente. Inclinándose, Bingle le dio un beso en la nuca, luego bajó hasta la parte superior de su columna. Sus labios tocaron el algodón empapado en sudor, encorvando su propia espalda para hacerlo. A Joan no tiene por qué preocuparse. Yo me ocuparé de ti, prometió Bingle.